Una vida mejor. En momentos de inesperados desafíos, puede que la ansiedad, la tristeza o desesperación invadan tu mente. No estás solo. Hablemos. El Hospital Metropolitano de Cabo Rojo cuenta con servicios de salud mental especializados en adultos y adolescentes. Trabajamos de la mano de profesionales que te brindan todo el apoyo que necesitas para seguir adelante, con seguridad y fortaleza. Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Salud mental para todos. 787-851-2025. Presentada por el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Cristi Müller, buenos días. Saludos, buenos días, compañeros. Qué alegría compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Hoy una mañanita lluviosa. Intensa. Bien fuerte. Así que les recomiendo a todos que vayan suavecitos. Sí, señor. Porque mejor llegar tarde que no llegar. Así mismo. Así que nada, le invitamos a nuestros amigos que nos acompañen en el Facebook Live. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Yo sé que es la Semana de Acción de Gracias. El viernes pasado yo traje un tema más enfocado al agradecimiento, pero hoy yo quiero tocar otro tema que me parece sumamente importante. Y es cómo actuar frente a las actitudes negativas de los demás. Ciertamente todos tenemos actitudes negativas, o sea, nosotros mismos podemos tener actitudes negativas, pero hoy no quiero enfocarme en eso, quiero enfocarme en cómo yo respondo ante las actitudes negativas de otros que quizás sin ninguna razón, quizás incluso hasta sin conocerles, pues mira, tienden quizás las personas a responder de unas maneras, quizás en las redes sociales, quizás en algún lugar donde vas, en alguna reunión familiar, y te responden de una forma tan agresiva o incómoda o mal, que nosotros muchas veces decimos, ¿cómo se supone que yo responda a eso? Pues sabes que hay respuestas que nos da la palabra. Y yo quisiera traerla en un contexto, a mí me sucedió algo hace unos años atrás. Estaba pensando en esta situación, claro, uno le suceden cosas todos los días, porque la realidad es que todos los días uno puede enfrentarse con esto. Pero me pasó algo curioso y yo lo quiero compartir con ustedes, porque fue en una reunión de Acción de Gracias. Estábamos reunidos en un lugar, habían allí diferentes personas, algunos los conocía, otros no los conocía. Y en medio de la conversación, alguien trajo una preocupación y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero contarte un testimonio para llenarte de fe. Y le cuento el testimonio de una amiga que en medio de su embarazo, en medio de dar a luz, ella tiene un milagro bien bonito y yo lo comparto. En ese momento, allí había un hombre que yo no conocía que se levantó, pero Mori, con una actitud y me dijo, lo que tú dices es una mentira, porque eso no puede pasar. Frente a todos. Frente a todos. Me acuerdo que estábamos todos en estas reuniones familiares y de amigos que la gente está juntita. O sea, no es que hay dos aquí, tres hablando. No, es que están todos como hablando de unas, ¿verdad? Juntitos, hablando de lo mismo. Cuando él me dijo, eso es mentira, porque eso no puede suceder, yo me quedé en shock porque yo decía, es algo inesperado. Es una falta de respeto. Fíjate que te están diciendo que lo que dices es una mentira. Te están diciendo mentiroso. Y en esos momentos, cuando todo el mundo te está mirando, cuando te ha surgido algo inesperado, cuando es una persona que tú ni siquiera conoces, mira, muchas veces uno dice, ¿y qué yo voy a hacer ahora? O sea, ¿cómo yo voy a responder ante esto que me ha lastimado? Porque tú estás trayendo una actitud, fíjate, para impulsar la fe de alguien, estás compartiendo algo con todo el corazón y que alguien te baje de esa manera. Y la verdad es que nosotros somos frecuentemente, no voy a decir lastimados, pero sí vienen continuamente como estas puñaladas de gente que quizás tú conoces o gente que no conoces. ¿Y cómo yo respondo a eso? Yo no esperaba que tú me dieras esta puñalada de momento. Así que me parece que es un tema que nosotros realmente tenemos que abarcar y tenemos que tener en el corazón, porque todos los días posiblemente alguien va a venir, alguien va a escribir, alguien va a decir
Alguien incluso te va a mirar, va a tener una actitud contigo que quizás tú dices, ante esta mala actitud, ¿cómo yo voy a responder? Muy bien, pues hoy yo te quiero traer 4 principios. Número 1, no te tomes nada personal. Mire, hay personas, 2 tipos de cosas pueden pasar. Hay personas que tienen situaciones mentales tan y tan fuertes, que padecen de ansiedad y que realmente en su mundo interno, en su mente, viven una guerra campal todo el tiempo. Ellos están peleando hasta solos. Ellos inventan las cosas. Ellos están viendo la cosa oscura. Esto nos puede suceder a todos. Todos podemos atravesar por tiempos de ansiedad. Pero hay gente que tiene trastornos de ansiedad, que en realidad por más que lo intenten, pues mira, son personas que se les hace difícil pensar de otra manera. Entonces, de repente ellos te atacan sin tú ni conocer lo que tú dices, pero ¿de dónde salió esto? Y yo tengo que reconocer que esto no es algo personal, que muchas veces esto es una batalla interna que están librando. Número 2, también tengo que reconocer que quizás la persona no tiene trastornos de ansiedad, pero estamos viviendo tiempos donde están pasando tantas cosas difíciles que posiblemente la persona no tiene los mismos grados de paciencia o tiende a interpretar todo mal. Mira, hay una realidad. Hay eventos en la vida que nos dañan. Y hay personas que tú, tratándoles bien y haciendo todo bien, incluso a veces sin conocerles, ellos ya tienen una cosmovisión de vida, que están tan heridos y tienen estas situaciones, esta forma de ver la vida, que automáticamente te responden de una forma que tú no lo mereces. Pero si yo entiendo eso, si yo entiendo que esto no es algo personal, que esto no tiene que ver conmigo, que esto es algo que tú luchas contigo mismo, entonces algo maravilloso pasa, Mori. Claro. Y es que yo me lleno de compasión. Que la gente muchas veces habla también desde su dolor. Así es. Y te hacen sentir mal cuando ellos son los que tienen el dolor y el coraje. Y ¿verdad? Te responsabilizan a ti, lo proyectan de lo que ellos están sintiendo. Esta misma semana estaba yo con mi equipo en un sitio y empezamos a coger video ¿verdad? A mí me gusta compartir en las redes las cosas que estamos haciendo. Y una persona me dice, no puedes grabar aquí. Y yo inmediatamente guardé el teléfono, dije, no se graba más, perdón, no lo sabía. Incluso, mira, no guardé el video, o sea, estaba todo. Pero esa persona siguió tan exasperada y yo inmediatamente hice varias cosas. Pero lo primero que yo pensé fue, esta persona tiene que tener mucha ansiedad. Cuando tú no lo tomas personal, eso te da una compasión tan grande, porque tú te pones en el lugar de la persona y comienzas incluso a orar por ellos. O sea, wow, ¿por qué esta persona se disparó así? Esta persona debe estar pasando por un tiempo difícil. No lo vas a coger personal. Vas a entender que esto pasa. Y número 2, me lleva a la otra, y es ser compasivo. Fíjate que cuando yo me compadezco de aquel hombre que ni en su trabajo ni en una reunión familiar puede controlar su incredulidad, su ansiedad, yo me debo compadecer, porque ni aún en estas reuniones, ni aún con un extraño, tú te puedes controlar. Mira, yo tengo que sentir compasión. Hay veces que la gente le molesta el éxito que estás teniendo. Pues mira, yo me tengo que compadecer, porque yo tengo que pensar, quizás esa persona no está logrando lo que ha anhelado, y todos hemos estado ahí. Todos hemos estado en ese momento cuando tú anhelabas algo y no lo tenías. Y sientes compasión, o sea, el sentir compasión te mueve de carril. En lugar de sentir coraje. Me compadezco, por ejemplo, del que no logra comunicarse bien. ¿Por qué? Porque hay veces que no es que la gente no quiere, es que no saben. Entonces uno se pone como en otra posición, en la posición de Jesús. Fíjate que Jesús era empático. Y tú te das cuenta cómo uno cambia, ¿verdad? Cómo uno hace el switch. Porque yo digo, yo me puedo molestar, vamos más allá, yo tengo el derecho de molestarme. Vamos más allá, yo tengo el derecho de contestarte como tú me has contestado a mí. Pero cuando tú cambias el switch, cuando tú dices, wow, qué es difícil tiene que ser vivir contigo mismo para que tú me respondas de esta manera.
todos los que hemos pasado en algún momento por procesos de ansiedad sabemos que no es fácil vivir con uno mismo cuando vienen muchos pensamientos, cuando todo lo ves oscuro, cuando todo el mundo te ataca, cuando todo el mundo... Entonces te pones en el lugar del otro. Y yo quiero invitarte a eso. Yo quiero invitarte a que cada vez que alguien te responda de mala manera, en lugar de estar pensando qué falta de respeto, mira cómo me habla, pensar qué difícil tiene que ser vivir en la mente de esa persona para que no pueda controlarse, y compadécete de esa persona. Porque tú quizás tienes una mente llena de paz, pero esa persona no la tiene. Al punto que tiene que agredir todo el tiempo. Miren lo que ha sucedido con el muchacho el surfer. Qué triste. Qué dolor en mi corazón. Yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde? O sea, hay gente que vive un infierno en su mente. Y cuando se topa con otros, agrede, porque ya en su mente hay una agresión continua. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 32. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Hay algo bien importante aquí. Dice que seamos compasivos. Tú sabes que la compasión no es sentir pena. La compasión es hacer algo. La compasión te mueve a la acción. Por eso es tan importante, por eso es que me dice Cristi, como Dios lo hizo contigo. O sea, la compasión de Dios no lo llevó solo a tomarme pena. Lo llevó a hacer algo por mí. Por eso en el momento que alguien me agrede con sus palabras, Dios me está diciendo, yo quiero que tú sientas, pero que también tú actúes en compasión, como yo lo he hecho contigo. Señores, que tú no sabes, de verdad esa gente me saca de quicio. Hay gente que no tiene compasión con uno porque yo tengo que tener compasión con ellos. Y Dios me dice, porque yo he tenido compasión de ti. Entonces ya Dios me pone en otra lista. No me digas, Cristi, que no has recibido. Tú has recibido. Hay veces que las personas agreden tanto. Yo... hace un tiempo me pasó algo bien triste. Había escrito algo, como ustedes saben, yo trabajo mucho con jóvenes y con niños. Y yo escribí algo en las redes sociales en relación a los jóvenes. Y una persona, una mujer que no me conoce, me dijo, tú deberías dejar de estar dando consejos para los niños y los jóvenes porque tú no eres mamá. Wow. Aquello a mí me lastimó tanto. Y tengo que aceptar que lloré, y lloré mucho. ¿Cómo yo voy a responder a eso? Porque yo puedo responder con la misma agresión, crueldad con la que me han tratado. Pero yo tengo que decidir hacer algo que Dios me enseña. Y esto es algo que a mí siempre me ha tocado en mi corazón, porque el libro de Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, que yo soy, que tú eres, amada. Dice, revístete de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y yo quiero explicar esto porque revístanse. Hoy yo estoy vestida con un traje vino. Este traje no me pertenece en términos de que no es parte de mi cuerpo. Este traje yo me lo pongo. Y Dios me dice, Cristi, yo no te estoy diciendo que tú seas paciente, ni que tú seas bondadosa, porque yo sé que eso no puede proceder de ti. Yo te digo, vístete. Vístete con mi paciencia. Vístete, por lo tanto, revístanse de toda bondad. Y tú sabes que la bondad es algo maravilloso, porque la bondad es algo que es puro. Es algo genuinamente bueno. Y Dios sabe que nada genuinamente bueno puede salir de seres tan imperfectos. Por eso te dice, revístete. Cristi, yo sé que tú no tienes paciencia para soportar esto. Y yo sé que posiblemente tú vas a responder, yo sé que tú tienes un carácter fuerte. Y yo sé que lo que has escuchado es injusto. Pero yo te voy a decir algo, mamita, no que seas paciente, sino que te revistas de paciencia, que te revistas de bondad, de lo que es bueno, revístete. ¿Y cómo yo me puedo vestir? Bueno, como me vestí esta mañana.
Yo voy a la presencia del Señor cada mañana y voy a la presencia del Señor cada tarde y pongo mi música de adoración y le cuento al Señor aquello que me ha lastimado y abro sus escrituras y ahí descubro que yo soy amada y ahí descubro que soy entrañablemente amada y ahí descubro que hay un Espíritu Santo dentro de mí que tiene la bondad que quizás yo no tengo, que tiene la paciencia que a mí me falta, que tiene el perdón al que yo me inclino más por la justicia. Y Él me dice, vístete, y yo me siento también en su presencia y soy tan cobijada en ese amor que entonces uno se viste. Y no le pagas al otro como debió quizás haber lo que debió. Esto es una de las cosas más maravillosas, ¿verdad? Tú me diste algo y yo te debía haber pagado por eso, pero no, yo decido pagarte con otra cosa. Yo no sé si ustedes escuchaban esta mañana a Dante Gebel, que él compartió algo que a mí me gustó mucho. Él le hablaba de una vez que a él lo pusieron en primera clase, pero fue un error, ¿verdad? Simplemente no quedaba en la clase comercial, que es la que él pagó. Y él decía que cuando él estaba al frente, había otro señor que sí pagó la primera clase, que estaba molesto porque no había champaña. Y él estaba tan feliz porque él estaba tan cómodo allí y por primera vez estaba en primera clase, pero aquel se estaba quejando y él decía, claro, la diferencia es que él pagó, yo estoy aquí por gracia. Y cuando nosotros entendemos que nosotros hemos sido perdonados por gracia, que nosotros hemos ofendido, hemos lastimado, hemos hecho el mal también, no solamente a Dios, a otras personas, pues entonces uno entiende que si yo estoy aquí por gracia, y si yo estoy aquí por gracia, pues entonces pues yo me voy a revestir de paciencia y yo me voy a revestir de bondad. No porque ellos lo merezcan, es porque yo estoy aquí sentada por gracia. Entonces cambia nuestra cosmovisión. El último punto, ya te dije 3. El primero, no te tomes nada personal. El segundo, sé compasivo. El tercero, revístete de estos frutos del Espíritu. Y el cuarto que te quiero decir es, cuida de ti. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que después de tú tener... algo te pasó, estás en un lugar, de momento alguien viene, te sale con una rabasca o te dice algo ofensivo y tú como que te pones bobo, como que ni sabes cómo responder. Después uno se queda, pero ¿por qué no le dije tal y tal cosa? A eso voy. Y después uno dice, yo no hubiera dicho esto, pero porque yo me quedé callada. Y ese es el cuarto punto. ¿Sabes qué? Cuando eso te pase, reconoce que Dios ha cuidado de ti. Porque ciertamente nosotros somos brillantes, nosotros podemos decir muchas cosas y nosotros somos volátiles, así que podríamos haber dicho muchas cosas. Reconoce que el Espíritu cuidó de ti, te embobeció para no contestar, para que las cosas, mira, se apaciguaran. A veces a mí me ha pasado que a veces yo digo, pero ven acá, yo como que me embobecí. Y después digo, gracias Espíritu Santo por haber cuidado de mí. Fíjate cómo a veces se disparan cosas. Hace como un año atrás, no sé si saben el caso, un actor bien famoso de México se molestó, algo pasó, yo no sé si alguien le dio con el carro por detrás, parece que la persona estaba un poquito, se bajó, sí. Y ese muchacho le dio un puño, no quería matar al otro, pero agredió al otro. Sí. Y el hombre murió, y el hombre está acusado por asesinato. Sí. Lo perdió todo. Entonces, si tú te embobeces, dale gracias a Dios porque Él está cuidando de ti. Hay veces que las personas, y yo quiero decirte esto, yo quiero que tengas esto bien presente en tu vida. Hay veces que las personas te van a decir cosas al frente de otros como para avergonzarte. Y quizás tú dices, yo me tengo que defender porque esto es una vergüenza. Yo te voy a decir algo, nadie te puede avergonzar, solo nosotros mismos. Por eso cuando algo esté pasando en tu vida, como me pasó a mí con la situación de lo del teléfono, yo inmediatamente oré. Yo le dije, Señor, esto es algo inesperado para mí, pero no es algo inesperado para ti. Tú conoces la condición mental de cada persona. Tú conoces lo que está viviendo cada persona. Yo te entrego esto a ti ahora. Eso fue ahí inmediatamente. Yo te entrego esto ahora mismo. Yo voy a ser empática. Yo no sé lo que está pasando en esa persona. Yo te pido que tú tomes el control. Y es bien importante porque Dios está cuidando de nosotros. Cuando nosotros inmediatamente, alguien se puso en tu familia agresivo, alguien empezó verbalmente como que los ánimos se están exasperando, vamos a entregarle eso a Dios rapidito, vamos a cuidar de nosotros mismos. Algo que hizo Jesús,
que fue maravilloso. Fíjate que cuando Jesús entregó su vida, Jesús no hizo algo solamente bueno por nosotros. Él hizo algo bueno por sí mismo. Porque Dios ahora puede disfrutar de tener a sus hijos por la eternidad, por la bondad que Él me dio. Así que cuando yo doy bondad, yo me hago bondad también. Esto va a las dos partes, a ti misma. Jesús se hizo bien a sí mismo cuando nos hizo bien a nosotros. Y yo me hago bien a mí misma cuando otorgo al otro bondad y misericordia y perdón. Dios está cuidando de mí en esa paciencia. Dios está cuidando de mí también. Dios está cuidando de ti. Así que, ¿cómo respondo a otros? Con lo que la palabra de Dios nos enseña. Número 1, no te lo tomes personal. Número 2, sé compasivo. Número 3, revístete de los frutos. Y número 4, reconoce que cuando te callas y aguantas tus emociones y las sometes a la palabra de Dios, no solo estás cuidando del otro, sino que también cuidas de ti. Una vida mejor. Yes, tremendo mensaje, ¿verdad que sí? Y me traes a la memoria, Cristi, que muchas veces uno vive esas experiencias de por qué me quedé callado, sin embargo no nos damos cuenta que Dios nos estaba cuidando. Que valió el esfuerzo quedarse uno callado, cerrar la boquita, porque ibas a lacerar o ofender a alguien, u ofender a alguien, debo decir. Así que es mejor quedar callado, es mejor tener paz que tener la razón. Eso es así. No tenga vivir con paz, sino con la razón. Así es. Ay, sí, es mejor vivir con paz. Así mismo. ¿Cómo la gente te consigue, Cristi? Pues mira, amor, y me consiguen en cristimuller.com. Estamos decorando los libros de Navidad de regalo bien bonito. Yo lo traje. Y los estamos enviando. Yo sé que ahora en Navidad no todo el mundo se va a ver. Y nosotros los estamos enviando, es mientras duren. Mientras me duren, vamos a estar enviándolos empaquetaditos a esa persona que tú amas y lo vamos a estar dedicando así con papel de Navidad. Bueno, estamos allí hechos estamos allí los duendes de Jesús. Y entonces quiero agradecer. Esta semana estuvimos en Despierta América ayer. Si nuestra audiencia quiere ver lo que compartimos en Despierta América en relación a, ¿puedo tener yo gratitud cuando le estoy pasando tan mal en tiempos difíciles? Pues vaya a mis redes sociales, que allí está la entrevista Cristi Muller en Instagram y también en Facebook. Allí está la entrevista de Despierta América, súper agradecida, y aprovecho para agradecer a Nueva Vida, a la gerencia, a mis compañeros, por poder llevar esta palabra juntos, que yo sé que trae vida, salva vidas. Esta palabra salva vidas. Yes. Excelente, gracias a ti también por cada semana, Cristi. Gracias. Muchas bendiciones. Amén. Felicidades mañana, y a tu mami que está aquí.